comentar los argumentos de la Fiscalía en virtud de esta solicitud. Está haciendo lo propio con los argumentos de la defensa y ahora escuchar su resolución. Vamos a estar atentos porque ya debe estar por terminar, pero ya hay algunas ideas que podemos ir conociendo en torno a esta solicitud, que lo que pedía el fiscal es que el señor Martín Vizcarra, para garantizar que no se va a ir del país, que no va a pedir asilo, que no va a fugar, termine estos 6 meses del año bajo este mandato bastante gravoso, una prisión preventiva, y que sea, pase pues, ¿no?, al penal de la Diroes, donde se encuentra en estos momentos varios expresidentes, Pedro Castillo, Ollanta Humala, Alejandro Toledo. Pero vamos a estar atentos de lo que finalmente decida el magistrado a esta hora de la noche, el juez Víctor Alcócer, que estaría, en pocas palabras, parece que no le fuera en tal caso a dictar esta medida. Ayer se lo consultábamos al doctor Caro y él decía, a ver, el juez no necesariamente tiene que acoger lo que la Fiscalía evidentemente está solicitando. Puede escoger una serie de medidas que de igual manera cumplan con el objetivo de que el señor Vizcarra no salga del país. Puede hacerlo firmar todos los días un cuadernillo, limitar que no pueda viajar de pronto a provincias, puede hacer varias, digamos, obligarlo a cumplir varias medidas y no necesariamente que vaya a una prisión por el periodo que está solicitando en estos momentos la Fiscalía. A ver, vamos a ir, me avisen en cualquier momento a la sala a escuchar lo que está diciendo el magistrado, pero de momento paso a presentar a mis invitados de esta noche para ir comentando lo que ya sabemos hasta el momento. Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra en materia constitucional, y el abogado penalista Julio Rodríguez están con nosotros en 2025. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Gracias, buenas noches. A ver, adelantaba un poco porque ya estábamos conversando antes de la pausa y decía, doctor Rodríguez, que no cree que el juez vaya a coger la medida de prisión preventiva. Sí, yo no creo que el doctor Alcócer vaya a coger la medida, porque, a ver, el estándar que se tiene que exigir en este momento, cuando ya se está en juicio, es un estándar bastante más alto. Yo para acusar lo que necesito es lo que se llama prueba suficiente. Con prueba suficiente yo llevo a una persona a una acusación. Pero yo, para hacer el salto cualitativo ya en juicio, donde ya tengo prueba suficiente porque ya pasaron los filtros, mi siguiente nivel es de estándar de vehemencia, como llama la doctrina, es decir, prueba fuerte, un nivel que está justo debajo de la certeza. Entonces ya no simplemente son conjeturas lo que debe llevarse a audiencia, sino debe llevarse una data importante para que la deducción que haga el magistrado no lo lleve a otro escenario que entender hay un riesgo o de fuga o de entorpecimiento. Porque el resto de los elementos están clarísimos, claro. De eso no hay duda para mí, pero el riesgo que es el fundamento material de la prisión preventiva, en este caso, yo no lo veía tan contundente para que el doctor Alcócer se lo dé. Más allá que hay que también reconocer en el doctor Alcócer ser un magistrado bastante cauteloso, muy escrupuloso, muy sosegado. Creo yo que es de los pocos en la Sala Penal Nacional que no se deja someter a la presión. Y eso es importante, ¿no? Porque en múltiples oportunidades hemos comentado de casos de, sobre todo, funcionarios públicos, expresidentes y en fin, que pasan por esa misma situación y terminan siendo encarcelados. Y en algunas oportunidades, en una siguiente instancia, medida tan gravosa como esa termina siendo revocada. Correcto, ¿no? Así es. A ver, ¿cuál es su primera impresión? Ahí está Martín Vizcarra escuchando los alegatos y podría, digamos, librarse de una prisión preventiva. Hemos estado reunidos el día de ayer, el día de hoy inclusive, antes de que lo citen a las 6:30, hemos tomado un café con Martín. Él está tranquilo. Y está tranquilo porque ya Juárez Atoche, en etapa de investigación, había pedido prisión preventiva para él. Sí. Y no lo logró, argumentando que iba a obstruir la justicia. Ya el caso está en proceso judicial y no ha habido una sola muestra de obstrucción a la justicia. Lo que quiere decir que él está llevando y está conduciendo como ciudadano, está sometido a la justicia. Ahora, avanzado, estamos en el proceso judicial más o menos en un 60-65% del proceso judicial. Y el fiscal Juárez Atoche hace un pedido que, bajo mi punto de vista jurídico, es un pedido caprichoso. Es un pedido que nace después de que le pide al juez que las audiencias sean 2 veces por semana. Sí. Está apurado Juárez Atoche.
Y argumenta en el pedido de prisión preventiva argumentos absolutamente políticos. Se pone a hablar de lo que Martín Vizcarra está haciendo políticamente en provincia. No sé qué riesgo le implica a él la actividad política de Vizcarra. Ese no es el escenario para discutir eso. Entonces, sus fundamentos creo que han sido forzados. No ha sabido justificar el por qué quiere la prisión preventiva, si tiene ya una medida, digamos, restrictiva, que él estaba cumpliendo. De acuerdo, pero ahí hay varios puntos que comentar, ¿no? Porque esa medida restrictiva se termina la próxima semana. Y valgan verdades, el fiscal primero ha dicho, caramba, este juicio, y lo hemos comentado también con usted, es un juicio que solo tiene a una persona acusada, es rápido. Lo que ha pedido es celeridad, porque esto se puede acabar en unos meses. Pero el Poder Judicial ha dicho, ¿sabes qué? Tengo la agenda muy cargada, así que nos vamos por unos meses más. Se acaba. Se le acaban las medidas restrictivas, entonces él considera que, dado que todo caminaría hacia una sentencia condenatoria, pues algo tiene que hacer para que este señor no se le fugue. Ya le pasó con Nadine Heredia. Pero justamente, y también hace comparativo de Nadine Heredia en este pedido de prisión preventiva, que no tiene nada que ver. El comportamiento de Martín Vizcarra ha sido absolutamente un comportamiento de poder comparecer y estar siempre presente en cada una de las audiencias. No ha entorpecido ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Ha participado en todas? Ha participado absolutamente en todas. Pero, a ver, doctor Rodríguez, ¿usted considera, dada este contexto, ya hay un juicio avanzado, hemos comentado puede acabar en una sentencia condenatoria, ¿sí se debería dictar alguna medida restrictiva contra Martín Vizcarra? A ver, una cosa es que se deba, otra que se pueda. Hay que ser bastante claros. Yo entiendo, y lo hemos comentado varias veces, que el Ministerio Público, en el caso de Lavajato, no es que ha ido lento. O sea, yo creo que ha ido básicamente a velocidad de tortuga minusválida, porque ha sido más que lento. O sea, ha tenido tantos elementos de convicción en varios casos tan contundentes que se ha demorado eternamente en llevarlos a acusación y evidentemente más lentos aún de llevarlos a juicio. Por eso estamos en este escenario. Entonces, que un imputado, dadas las condiciones de la pena, lo ha dicho la Corte Suprema, tomando en consideración algunas debilidades de los arraigos, puede utilizar mecanismos coercitivos de menor envergadura, obviamente que los puede utilizar, pero ya los agotó. O sea, a Vizcarra le han dejado sin efecto las restricciones porque se había vencido en exceso el plazo que había tenido para ellas. Entonces, a ver, si un fiscal no puede procesar un caso en casi 72 meses, es que es un fracaso. O sea, seamos objetivos. Estamos esperando que se me venzan todos los plazos, que se me acaben todas las medidas para recién decirle al juez, aceleremos. O sea, este caso no tiene 2 meses en juicio. No, o sea, desde octubre, ¿no? Así es, va a cumplir 8 o 9 meses. Sí. ¿Por qué no lo dijo al segundo mes, señor juez? No, tratemos de acelerar o darle más horas al enjuiciamiento. Claro, lo que ha dicho también el fiscal, me parece, lo he escuchado a algunos juristas, es que en algunas oportunidades ha sido la defensa de Martín Vizcarra la que ha buscado, digamos, alargar también el proceso, ¿no? Porque eso se ha podido terminar mucho antes. Bueno, es que, a ver, entre comillas, alargamiento, si es que está dentro de los estándares propios del uso de las facultades que tiene un abogado, no se trata de ninguna maniobra dilatoria u obstruccionista, pero al revés. Si el juez determina que las maniobras son obstruccionistas, que se trata más bien de impugnaciones maliciosas, pedidos maliciosos, no solo no los debería procesar, sino que además podría sancionar al abogado por ese tipo de comportamientos. De acuerdo. O sea, hay mecanismos... No habría sido el caso, así es, ¿no? Así es, porque hay mecanismos para evitar exactamente ello. Ajá, de acuerdo. A ver, uno de los puntos que resaltaba el fiscal era que Martín Vizcarra usa como pretexto la campaña política para viajar. Y producto de estos viajes se ha acercado en varias oportunidades a zonas fronterizas. Y decía él, bueno, eso es evidente, la situación de las fronteras en el país, o sea, no es difícil burlar una frontera. Entonces decía, oye, es muy sencillo para Martín Vizcarra salir del país. ¿Qué responde? Que por el contrario, él todas sus actividades las hace públicas, las transmite en vivo. Cuando está en zonas fronterizas, pues no solamente está en zonas fronterizas, está en zonas del centro del país, ha llegado Oriente. También. Ha llegado también a zonas fronterizas y lo ha hecho público, y lo ha anunciado, y lo ha comunicado. Él, antes de salir de viaje, hacer algún tipo de actividad política, publica todo su recorrido que va a hacer, lo establece y de ahí viaja. Entonces, por eso manifiesto y digo,
Es extraña la forma como el fiscal, de manera desesperada, ha querido justificar este pedido de prisión preventiva. Es absolutamente extraño, porque yo no creo que tenga tanto desconocimiento del derecho para pedir en estos momentos una solicitud de prisión preventiva a sabiendas que no tenía mayor argumento. Ha mostrado un video en donde Martín Vizcarra supuestamente iba a un terminal y que de ahí podía tomar un bus que lo lleve a la frontera con Bolivia, a Puno. Y eso ha demostrado dos cosas también, ¿no? Que Martín Vizcarra no tiene seguridad 24/7, como sí dijo su abogado. Eso es incorrecto, porque su seguridad estaba fuera de ese establecimiento. Bueno, Martín Vizcarra llegó en un vehículo Pero por solo, supuesto, ¿no? tenía que hablar en una oficina, que es una oficina de infraestructura urbana de la Municipalidad Distrital, donde él estaba haciendo un trabajo, estaba desarrollando un trabajo, una avisación de planos, necesitaba que le aprueben una resolución dentro de un trámite, de un procedimiento administrativo normal, y esa oficina estaba en el segundo piso. Y Martín Vizcarra le ha dicho hoy día al juez: ¿usted cree que yo me voy a fugar en un bus con 50 pasajeros, solo, con una mochila, a la frontera con Bolivia? Bueno, fugas hemos O visto sea, de todo tipo, y porque haga pública pero la es que agenda, eso no es un argumento, argumento, pues, ¿no? Pero vamos a preguntar, doctor Rodríguez, ¿este argumento que presentaba la Fiscalía, este video, tiene sustento para usted? Bueno, sustento por una medida coercitiva de menor lesividad, sí, claro. O sea, no tengo que irme... O sea, a ver, la prisión preventiva es la excepción de la excepción. Lo hemos conversado innumerables veces. Yo lo he dicho públicamente. Yo, a pesar de que tengo una perspectiva de este caso y de otros casos que tiene el sistema especializado de Lavajato, que son casos redondos, totalmente probados para mí, sin embargo, hay abuso en la prisión preventiva. O sea, los fiscales en el caso peruano están siempre, permanentemente, buscando colgarse la medalla de que yo metí preso a un ministro, a un exministro, a un excongresista, a un expresidente. Claro. Y la medalla que se tienen que colgar es que yo sentencié a alguien. Exacto. Aquí no estamos hablando de culpabilidad de Martín Vizcarra. Todavía no llegamos a ese estándar. Entonces, que esté en ese momento sin la seguridad, que el contrato de trabajo sea un contrato que se le ha dado la empresa de donde él mismo es socio, de su hermano es gerente general. O sea, no me llevan a la contundencia de tener un arreglo laboral, seguro que no. Pero no llega a ser tan fuerte como para resquebrajar la posibilidad de que esté en libertad. Porque tengo otros mecanismos en el sistema procesal para asegurar su presencia sin llegar al escenario de privarlo de libertad. Pero que ya no podrían aplicarse a Martín Vizcarra. Que yo Vizcarra. entiendo que no se puede aplicar porque ya se agotó la comparecencia con restricciones. De acuerdo. O sea, ya el fiscal utilizó el plazo máximo para ello. Entonces, lamentablemente, creo yo que, a menos que el juez pues resulte ser extremadamente creativo y nos saque un argumento bastante novedoso para darle alguna otra restricción, lo que él sí tiene el día de hoy es una restricción. He escuchado a algunos abogados, tú también los has escuchado seguramente, que tienen un desconocimiento supino del derecho penal. Una persona con comparecencia simple sí tiene restricción, claro, que es la más baja. De acuerdo. Que es la más baja seguro, pero la tiene. Claro. Por lo tanto, también ahí, pues el fiscal Juárez Atoche debió haber pedido la revocatoria de la medida y pasar a una más grave. Exacto. Entonces, hay algunas cuestiones técnicas que a veces los que nos sintonizan en tu programa tan exitoso no pueden necesariamente comprender estos conceptos en derecho penal, pero lo importante es que yo no puedo migrar de estar con una medida tan leve, tan baja, a la más alta, cuando no tengo elementos cualitativos, no de que sea responsable aparentemente del hecho. Vuelvo a repetir, eso está claro. Que la pena supere como prognosis los 5 años, está claro. El problema es el elemento más importante, peligro procesal, o de fuga o de entorpecimiento. Claro, y es en la fuga justamente la que se ha centrado básicamente la argumentación del fiscal. Y no obstaculización porque ha estado presente permanentemente. Y utilizar, a ver, esa inferencia es una inferencia que ni de colegio. Como se escapó Nadine Heredia en el proceso tal, entonces yo infiero que acá él también se va a escapar. ¿Qué culpa tiene, digamos, lo que hayan hecho otros para atribuírselo a Martín Vizcarra? La responsabilidad en derecho penal es personalísima. Claro. Y lo otro que el fiscal construye en el aire, porque eso es en el aire. Pudo haber hecho algún tipo, pues, de investigación más profunda, más prolija, ¿no? El actual presidente boliviano, que estuvo en la famosa avioneta. Sí. Ya, lo que tendría que haber hecho es, mantiene contacto el día de hoy, claro, ha tenido contacto en los últimos tiempos, que tuvo contacto hace 10 años. Claro, que se conocen, nadie lo duda. Pero que ese contacto tenga la contundencia 10 años después, como para que yo diga, lo está pensando en una medida muy alta de sospecha porque son amigos para que se asile.
el fiscal no ha aportado nada al Claro, respecto. vamos a explicarle a la gente que nos está viendo, es que uno de los argumentos que daba el fiscal es que Martín Vizcarra podría ver como destinos atractivos Brasil y Bolivia para poder fugar o para pedir asilo, por dos motivos. Uno, porque ya en Brasil está Nadine Heredia y claro, ya este mismo fiscal se le fugó, se le escapó Nadine Heredia. Y el otro lado es Bolivia, porque como bien decía el doctor Rodríguez, cuando Martín Vizcarra fue gobernador regional, uno de los pedidos, digamos, como parte de la coima, lo que dice el fiscal, es que solicitó el alquiler de una avioneta. Y ahí estuvo también el señor Luis Arce, que en ese momento era ministro de Economía, hoy presidente de Bolivia. Y claro, nos quedamos con eso. O sea, él confirma que hay una vinculación, pero de ahí que esa vinculación se mantiene. No, ¿Se mantienen absoluto. contactos ahora? En lo absoluto, en lo absoluto. Lo vio en esa oportunidad, lo conoció en esa oportunidad y nunca más volvieron a tener ningún tipo de contacto. Eso, por supuesto, que está absolutamente probado. No sé si el presidente de Bolivia ha tenido viajes oficiales al Perú y las veces que ha venido, en todo caso hubiesen podido ver si se visitó con Vizcarra o no. Yo le he preguntado al expresidente, me dice que no lo ha vuelto a ver más desde el momento en el cual él fue gobernador regional. Y efectivamente, se trata de construir una hipótesis sobre una verdad absolutamente poco sólida. Porque Pero- Nadine Heredia, claro, y Humala sí mantenían Sí. contacto con Lula, ¿no? Eso se sabía. Exactamente. Pero no es el caso de Vizcarra. Exactamente, pero hay algo adicional que nosotros hemos advertido, ya como equipo legal, es que al fiscal Juárez Atoche se le están cayendo una por una sus pruebas ya en el proceso judicial. Presentó un peritaje de geolocalización para evidenciar si Martín Vizcarra estuvo en un lugar donde un testigo decía que estuvo. El celular no estuvo en ese lugar a esa fecha y esa hora. ¿Qué dice el fiscal? Bueno, entonces a esa reunión fue sin celular. Han presentado facturas de los supuestos retiros de dinero que establecían que los habían sacado en una fecha determinada, en un momento determinado, y vaya que las facturas son de fecha distinta. Vale decir, estas empresas sí sacaban dinero, pues, y están tratando de cuadrar esos retiros de dinero con el decir, ese día que saqué este dinero, a través de tal persona, se lo entregué a Vizcarra. No están cuadrando las fechas de lo que están diciendo. Pero hay trazabilidad del dinero. Pero por eso, ¿no? Y la justamente, persona que sacó la no. plata dice yo la saqué, se la di a tal. Hasta han hecho la pericia del sobre y entra la plata ahí. Y ¿no? mira, pero ¿qué tal prueba es esa, por favor? No, yo no digo que sea Tatiana? una No. prueba, lo que estoy diciendo es que hay una serie de indicios, porque evidentemente no hay un video como Es el caso cierto. de Montesinos de alguien entregándole la plata, pero se forma, o estoy equivocado, doctor Pero no todo Rodríguez. indicio, de no todo ninguna indicio manera. es una prueba, no todo indicio es una prueba sólida, ojo, ¿ah? Ojo, no Seguro, todo pero indicio, se va no todo indicio es construyendo, ¿no? La Exactamente. historia. ¿Y quiénes son? Quienes han salido a hablar como testigos son gente dependiente de los empresarios, el Algunos ya no conserje, trabajan ahí. la secretaria, pero bueno. ¿Y qué me pero han dice el señor trabajado. José Manuel Hernández? Ya no trabaja para nadie, No. vinculado al caso. Claro, y Pero ahora es esto- el es Además, colaborador. él es el gran perjudicado porque asumir responsabilidad siendo funcionario público, su nivel de riesgo de que su colaboración no vaya a ser aprobada era altísima si es que no está basada en la verdad ni en actos que puede él aportar de corroboración. O sea, el abogado más malo del mundo le diría, tú no te vas a mandar a dar una versión acusando a un expresidente si es que tú no tienes en alguna medida cómo acreditar por lo menos meridianamente tu imputación. Entonces ya le han aprobado su colaboración, pues no es porque no haya dicho nada ni haya aportado poco. Claro, y él ha dicho, oye, yo me contacté con el funcionario, yo recibí, la plata se dio aquí, o sea, Pero no significa, él asume responsabilidad. no significa que en este proceso se le puede evidenciar que es un mentiroso. Nada implica que en este proceso que se está desarrollando, porque si a Martín Vizcarra lo absuelven, porque hay la posibilidad de que se le absuelva, hay el principio de presunción de inocencia, él está discutiendo en juicio sus medios probatorios también, que este señor quede como un mentiroso. Y es lo que también se está Y mostrando. el Poder Judicial también, porque ya es un colaborador eficaz, no es que esté camino a hacerlo. Sí, ya lo probaron. Bueno, la Ya lo justicia puede ser probaron, engañada claro. también, ¿no? La justicia puede ser engañada Ya, también. Entonces ya. hay que dejar que el proceso se desarrolle. Lo que sí tiene que tener claro la ciudadanía es que el día que se dicte sentencia, Martín Vizcarra va a estar presente. Martín Vizcarra no la va a recibir por Zoom. Martín Vizcarra no la va a recibir a distancia. No es que no se vaya a presentar. Él se va a Ninguna presentar. embajada. Bajo ningún... Oye, porque él se va a fíjese, presentar al proceso hay un judicial. documento que vamos a ponerlo en pantalla de la policía del día de hoy, pidiendo mayor resguardo policial, fíjese, en 3 embajadas. Ahí está el documento. Solicita apoyo a la policía con carácter de muy urgente para reforzar los servicios policiales en las embajadas y residencias de México, Bolivia y Brasil. El pedido obedece a la situación jurídica que viene determinando el juzgado correspondiente sobre la prisión preventiva por 6 meses contra el expresidente Martín Vizcarra. O sea, ahora sí dijeron
alertas, que no nos vuelva a pasar lo que pasó con Nadine Heredia. Ojo con esto. Mira, incluso incluye una más que el fiscal no había comentado en la audiencia, México. ¿No? Ya pues tenemos el antecedente también de la esposa Castillo. de Pedro Castillo, Claro. entonces dijeron, por si acaso nos ponemos moscas aquí. Bueno, Nadine Heredia a mí no me queda la menor duda que el gobierno la ayudó. O sea, Adrián Senga ha sido ministro de Humala. Y Dina Boluarte le ha regalado el salvoconducto para que se vaya. O sea, ¿a quién le queda la menor duda de eso? Y ahí no me queda la menor duda tampoco que ahorita a este gobierno por lo que necesita políticamente es un tema distractivo. Pero ese regalo también les puede beneficiar a ustedes, ¿no? Porque, a ver, el gobierno, ¿qué dijo? Sí, bueno, hay persecución política. Brasil aceptó que acá había persecución política, el gobierno firmó y dijeron ya, llévensela. Y Martín Vizcarra se la pasa cantando de arriba abajo que es un perseguido político. A una persona que le han vacado, a una persona que un congreso tan cuestionado como este lo ha inhabilitado 3 veces, lo ha retirado del padrón de afiliados, lo han retirado como presidente del partido cuando él fundó el partido político, si eso no es persecución política, no sé qué es. Pero eso no lo ha hecho el Congreso, eso lo ha hecho el jurado. No, Son pero dos el jurado, entes distintos. el jurado ¿no? lo hace en virtud de la inhabilitación del Congreso. No, pero el jurado puede valorar igual lo que el Congreso ha hecho, ¿no? Y además que hoy el TC, digamos, no ha aceptado el recurso que ustedes han presentado, Sí, claro, ¿no? obvio. Entonces A ver, tampoco les por está eso dando la razón. siempre hay que hacer los paralelismos sobre la base de que tengamos el mismo denominador común. Y yo entiendo que el caso Humala, el caso por el que ha habido la sentencia, no tiene el mismo denominador común que el caso Vizcarra. El caso Humala está ligado a financiamiento de campaña política. Sí. El caso Vizcarra está ligado a coimas pagadas durante el momento en que él era presidente regional. Ollanta y Heredia no eran funcionarios públicos al momento de recibir ese dinero. Vizcarra, según la tesis incriminatoria de la Fiscalía y los testigos y los colaboradores, era funcionario al momento de recibir el dinero. O sea, no hay denominador común. O sea, acá la idea de una persecución política puede tener un poco más de sentido. Y yo lo he conversado contigo. Yo creo que ahí no hay lavado de activos. Ahí hay financiamiento ilegal de partidos políticos, delito que no estaba vigente al momento de los hechos. Otra discusión que seguro en apelación, ¿no? se volverá a valorar. Pero acá no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo comportamientos disfuncionales de quien ejercía cargo público. O sea, no hay denominador común. Entonces ahí sí pueden decir, yo era candidato, en ese momento me están metiendo preso porque yo era candidato y me han estado persiguiendo políticamente. Acá yo era funcionario público. Mi estándar de responsabilidad, de sometimiento y adicionalmente de respuesta frente a lo que significa el control que se haga desde la perspectiva propia de los órganos, tanto Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, al funcionario, son mucho más altos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué insisten entonces en que es un perseguido político? Hay una persona que está primero en las encuestas que no las ha pagado Martín Vizcarra, encuestas que se han hecho públicas, de CPI. Una persona que tiene... Lo que pasa es que... Pero, si ojo, uno las lo ve... inhabilitaciones vienen de antes, ¿ah? No, ya ha habido una, la última, La más reciente, ya, la para tercera. asegurar el tema, le han metido La una más. tercera, O sea, pero para ya asegurar. estaba inhabilitado antes de las Y mira, y si encuestas. pueden poner una cuarta, una quinta, lo van a hacer. Mientras que se aseguren que él no va a ser candidato, lo van a hacer. Lo van a hacer. Porque hay partidos políticos que están gobernando el sistema del Perú y no quieren que ese sistema se les escape. Y esa es la verdad. Si lo pueden seguir aniquilando políticamente, lo van a seguir aniquilando. Eso es real. Bueno, pero entonces, el TC no les ha dado la razón. Usted ha presentado el recurso para que se revierta una de las habilitaciones. Mira, el TC merece el mismo respeto bajo mi misma circunstancia que la Junta Nacional de Justicia en estos momentos. Ya. El Para TC mí no- tampoco quiere que Martín Vizcarra sea candidato. No, para mí no representan ningún tipo de garantía a sus miembros. El Tribunal Constitucional, como ente autónomo constitucional del Perú, establecido en la Constitución Política, merece todo el respeto del mundo, en un Estado de Derecho. Pero se evidencian cosas pues como... O sea, Martín Vizcarra ha tenido que recurrir ya a la vía internacional porque no confía pues en su justicia constitucional. Sí, ya ha conversado incluso con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ha habido una audiencia, por supuesto que sí. Ya ha habido una audiencia en donde finalmente se le ha sugerido que esta nueva inhabilitación que ha hecho el Congreso, más el tema de haberlo retirado del padrón de afiliados, se incorpore. Ellos están El evaluando la Congreso no situación. lo retira, ¿no? Es, digamos, la consecuencia de la inhabilitación. Claro, pero finalmente pues el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, acata... Curso oficio. Bueno, ¿qué va a hacer? Está bien, claro, pero Digamos, digamos, es la no primera podemos. vez en la historia del Perú que a un ciudadano se le dice no puede ser militante de un partido, ¿no? Cuando la Constitución te garantiza que sí. Es que no le ha dicho que no puede ser militante de un partido. Lo que le ha dicho es, señor, usted no puede ser funcionario público, no puede ejercer ningún Está cargo. Entonces, bien. ¿para qué sería candidato? Para Él ser... está
digamos, No, es que ya ejercer un cargo público. eso ya es una conjetura, porque uno puede ser militante de un partido para poder expresar y profanar sus ideas políticas. Pero es lo que está haciendo, No ¿no? todo Como militante asesor. de un partido ocupa un cargo público. Es lo que está haciendo, ¿no? Como Es lo que asesor, está, está es lo haciendo. que están elucubrando, digamos, quienes quieren retirarlo del tema político, ¿no? Permítanme un instante, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con ustedes para seguir hablando. La audiencia continúa, así que vamos a volver con eso. Pero antes, estamos de regreso en 2025, audiencia en vivo. Todavía estamos escuchando los alegatos y la resolución del juez para conocer si dictan o no prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Fernando Marcelo está en la sala de audiencias, tiene los detalles. Contigo, Fernando, buenas noches. Correcto, Tatiana, buenas noches. Van más de 2 horas ya desde que el juez Víctor Alberto Alcócer dio inicio a la lectura de su fallo sobre el pedido de prisión preventiva de 6 meses contra el expresidente Martín Vizcarra. Ya está leyendo el análisis del caso, es decir, los argumentos del Poder Judicial para ver si es que imponen o no prisión preventiva contra Martín Vizcarra. De momento, el juez Víctor Alcócer ha mencionado que el Poder Judicial no puede pasar por alto, por ejemplo, los constantes viajes que realiza el expresidente Martín Vizcarra a regiones fronterizas, como por ejemplo Moquegua, Tacna o incluso Loreto. En esa parte se encuentra la lectura del fallo. Ha realizado previamente, Tatiana, amigos televidentes, la lectura de los argumentos del fiscal Germán Juárez Atoche, de la defensa del expresidente Martín Vizcarra también, pero ya en estos momentos está leyendo lo que serían sus argumentos, el análisis del caso en concreto, y de momento apuntaría a que el Poder Judicial estaría considerando variar la situación legal del expresidente Martín Vizcarra, pero evidentemente estamos en medio de esa etapa y por supuesto también a la expectativa de lo que vaya a ocurrir. Caso o dato curioso, Tatiana, es que la audiencia de lectura de fallo estaba programada para las 6:30 de la tarde. Sin embargo, ha demorado cerca de 2 horas, porque recién a las 8:30 se dio inicio con la lectura por parte del juez Víctor Alcócer. Martín Vizcarra se mantiene en la sala, ha estado bastante tranquilo, por momentos impaciente también, pero bueno, se encuentra aquí junto a su abogado y a la espera de la decisión del Poder Judicial. Tatiana. Muy bien, Fernando, vamos a volver entonces contigo cuando ya tengamos y conozcamos, ¿no?, la decisión final, pero todo apunta, como habíamos comentado desde el inicio del programa, que al señor Martín Vizcarra no se le dictaría esa medida tan gravosa como la prisión preventiva. Y que bueno, que al final es lo que debería ser, ¿no? O sea, se debería garantizar, digamos, un proceso, no debería pasar un juicio o una investigación encerrado en la cárcel. Si es condenado, bueno, ya lo dirá el Poder Judicial, ya lo determinará cuando el juicio termine, en algún momento, porque aquí también los procesos son larguísimos, pero eso ya se verá en esa instancia. No confundir, ojo, aquí no se va a determinar si Martín Vizcarra es culpable o es inocente. Aquí simplemente se está viendo una medida de manera paralela, porque el fiscal ha considerado que el señor Vizcarra debería terminar el proceso, el juicio, en la cárcel. Pero el juez parece que no piensa de esa manera, o que en todo caso los argumentos no han sido sólidos para determinar ello. Martín Vizcarra entonces va a afrontar el juicio en Perú, no se va a ir, va a seguir trabajando. A propósito, cuéntenos del trabajo, ya que lo menciono. ¿Cuál es la relación que tiene Martín Vizcarra con el partido y con la empresa? Porque el abogado tampoco lo supo explicar muy bien. La empresa es una empresa familiar, ¿no? Como muchas empresas familiares que existen en el Perú. Lo que cuestiona el representante del Ministerio Público es que es un contrato sin fecha cierta. Yo no sé cuántas personas firman y legalizan sus contratos con sus empleadores. Yo no sé, cada vez que uno firma un contrato laboral tiene que ir a legalizar la firma. No sé cuántos lo hacen. Él ha mostrado de buena fe un contrato con el cual se está desarrollando en una empresa familiar. Y bueno, lo ha mostrado por supuesto de buena fe. Y cómo no, en la agrupación política, en el partido político, hay un contrato que lo firma con el secretario general, en donde se le paga también una remuneración por los temas de capacitaciones, por las asesorías que él hace. Y eso fue, digamos, presentado también el día de hoy. Que no les parezca, que lo quieran cuestionar, que algunos consideren que es un argumento débil, ¿no? Bueno, queda un campo de la interpretación. Lo cierto es que él está demostrando, ¿no?, el tema de que se está desarrollando como profesional.
Y prueba de ello es justamente esto, dentro de estos contratos él tiene encargado el hecho de una habilitación urbana en Moquegua, que sale con la resolución que va a recoger donde decían que era el terminal. Ya. Y eso se ha mostrado el día de hoy, la resolución con la cual se aprueba el procedimiento que él estaba llevando, que estaba solicitando. Entonces, es parte de su desarrollo, digamos, profesional que él estaba haciendo. Es por eso que estaba gestionando, digamos, este tipo de trámites de habilitación urbana, de unos lotes que hay allá, que para eso lo contrataron también. Entonces... Pero no requiere, digamos, su presencia permanente en Moquegua, porque vaya trabajo que le permite también viajar por todo el país con cierta frecuencia. Sí, claro, porque, digamos, restricciones para ello ya no tenía. No Entonces, digo por las restricciones, lo digo por el trabajo. O sea, si me emplean aquí, yo tengo que estar todos los días aquí de manera presencial, pero eso lo pregunto. en realidad es un trabajo de consultoría, ¿no? Okay. Él es ingeniero civil, egresado de la UNI, Sí. ¿no? Y es un trabajo de consultoría que puede desarrollarlo, ¿no? El tema de elaboración de planos. O sea, no tiene que estar ahí todos No los necesariamente, días. pero Okay. sí de pronto tiene que ir algunas fechas a supervisar, ¿no? Entonces es un trabajo Y técnico. el partido también le paga Sí, claro. por esas a través, actividades de asesoría. a través de la Secretaría General del Partido, sí. Eso es sólido, doctor. A ver, Tatiana, hay errores tan garrafales que son tristemente evidenciables y eso sí genera llamadas de atención, ¿no? A ver, hemos escuchado al Ministerio Público decir que el contrato no tiene fecha cierta. Pues eso es mentira. El contrato tiene fecha cierta. Lo que pasa es que la fecha cierta que tiene el contrato es de más de un mes de que fue firmado. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo al contrato fecha del día de hoy, ¿no? y lo legalizo de aquí a un mes, la fecha cierta es la de la legalización. Pero hay fecha cierta. No es la que figura en el contrato, pero sí tiene fecha cierta. Claro, porque el fiscal decía, caramba, eso se ha legalizado hace 2 días, ya cuando estábamos en la audiencia, o sea, como dando a entender que Martín Vizcarra no tenía, digamos, un contrato sólido. antes, pero Ajá. o sea, a ver, los contratos no tienen por qué ser legalizados Ya. para que tengan valor. Y porque le hayan dado una legalización no significa que carezca de fecha cierta. Significa que la fecha cierta será a partir del momento que hubo la legalización en adelante. No da certeza de que existe la firma de esas personas en el contrato. No se da legalización del contenido, sino de las firmas de las personas en esa fecha. Entonces, sí hay. Ahora, que ese contrato que le da trabajo, su propio hermano, donde él también es gerente, sí, o sea, genera dudas, obviamente que genera dudas, pero también hay que ser claros. Y la empresa en la que trabaja su esposo es la gerente general, sus hijas son las Sí, accionistas. claro, es una empresa familiar. Claro, Entonces, que no tiene nada de malo, ¿no? No, o sea, no, en absoluto. trabajar en una empresa familiar. En absoluto, pero estamos hablando, pues no de cualquier ciudadano peruano. Entonces, es por eso los jueces tienen que valorar esas circunstancias. Mis estándares no pueden ser para el ciudadano de a pie. Mi estándar tiene que ser más alto, porque no estamos hablando de un ciudadano de a pie, estamos hablando de un expresidente de la República. Entonces yo tengo que elevar mi valla para ser mucho más acucioso de cómo es que fundamento en el caso de esta persona las condiciones necesarias para evitar que se fugue. Entonces, ¿tiene los arraigos o no los tiene? Entonces, eso es lo que tiene que haberse valorado. En su oportunidad, ¿se valoró ese arraigo? Sí. Se dijo también que el arraigo no tenía la contundencia suficiente, era un arraigo débil, pero el resto de arraigos estaban presentes. Pues tiene un domicilio, tiene una familia, eso está acreditado, hay arraigo familiar. Es decir, eso se ha ido compensando. He escuchado el día de hoy cosas que son alucinantes. No, arraigo político, güey. Cada vez inventan un nuevo arraigo. Hay que leer lo que dicen los textos de derecho procesal penal. Los arraigos están claramente definidos. Que dentro de esos arraigos, el que alguien realice labor proselitista y tenga un sueldo por eso, sigue siendo arraigo laboral, no es político. Claro, de acuerdo. Y si al final no tengo, o sea, si al final no me pagan, miren lo importante, porque hay un desconocimiento tan profundo. Imagínense que Vizcarra trabaja para el partido y el partido no le paga. Él tendría que girar recibos por honorarios sin costo. Todos los meses registrarlo en su libro diciendo, yo estoy trabajando, pero no me están pagando. Para acreditar que efectivamente estoy trabajando. De acuerdo. O sea, tengo mecanismos legales para hacerlo. Ahora, que su defensa no lo haya hecho, ya es otra cosa, ¿no? Pero hay los mecanismos legales para sustentar ello, Pero sin que haya paga. El juez, entiendo por lo que justo me está comentando Helga, no le ha convencido los argumentos de la Fiscalía en general porque dice que no tiene arraigo. O sea, que no, realmente no tendría un arraigo sólido, valga la... laboral en ese sentido, porque es una empresa familiar y por el tema de los contratos, entonces no le ha dado, digamos, peso a eso. Pero es que lo que sucede es que el arraigo se valora de manera global. O sea, yo voy desmenuzando los arraigos, pero mi conclusión final es,
la situación personal de, en este caso, ya acusado y estando en proceso, lo va a atar al territorio nacional, esa es la conclusión final. Yo puedo tener un arraigo laboral un poco más débil, pero tengo uno familiar muy fuerte. Es decir, eso el juez lo tiene que medir y sopesar. Y finalmente dice, hay arraigo. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Vuelvo, doctor Salas, con usted para darle la palabra. Y regresamos también ya con lo último de la audiencia para conocer la decisión del juez en torno al pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Ole. Bien, volvemos con imágenes en vivo de la señal de Justicia TV para escuchar ya la parte final de la decisión del juez en torno al pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Vizcarra Cornejo, tenemos que, haciendo una ponderación de análisis en conjunto de los presupuestos para el peligro de fuga, se tiene que el arraigo es parcial, puesto que si bien cuenta con arraigo familiar y domiciliario, Tiene arraigo, no obstante, a criterio de esta judicatura, no se ha cumplido con acreditar el arraigo laboral. En relación a la gravedad de la pena, esta se ve complementada con un comportamiento procesal parcial del acusado y la importancia del daño resarcible, los cuales vistos en conjunto se mantienen en intensidad. Y a mi criterio, significaría que se imponga medidas proporcionales que puedan atender al riesgo advertido que ha sido detectado. Asimismo, la Judicatura consideró pertinente pronunciarse sobre los siguientes puntos. Desplazamiento a zonas fronterizas. En relación con el argumento del Ministerio Público referido al presunto desplazamiento del investigado hacia zonas fronterizas, con indicio de peligro de fuga, corresponde señalar que la documentación presentada en respaldo de dicha afirmación resulta insuficiente para justificar una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Más aún debe tenerse en cuenta que el imputado cuenta actualmente con una medida de impedimento de salida del país vigente, lo cual limita de manera objetiva su capacidad de abandonar el territorio nacional. No obstante, esta judicatura consideró razonable valorar con cautela dicha información, en atención a que la referida medida tiene fecha de vencimiento el 4 de julio del 2025, circunstancia que podría modificar el escenario si no se adoptan decisiones oportunas. En cuanto al desplazamiento sin custodia, respecto al desplazamiento realizado por el investigado Martín Vizcarra sin presencia inmediata de su escolta, debe señalarse que ello no constituye por sí solo un indicio suficiente de peligro de fuga. Conforme es informado, el esquema de custodia permite una distancia prudente, sin requerir vigilancia continua de corta distancia. Asimismo, si bien el Ministerio Público sostiene que el investigado se había dirigido a una zona próxima a terminales de transporte hacia zonas fronterizas, la defensa acreditó que acudió al lugar por motivos laborables, presentando incluso fotografías de una oficina que ahí funciona, de la municipalidad. En consecuencia, no se advierte, a mi criterio, una conducta orientada a sustraerse del proceso, sino una actuación compatible con sus actividades cotidianas. Respecto a ejercer política, pese a estar inhabilitado. En cuanto a la participación política del investigado, pese a la existencia de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que se lo impediría, si bien ello podría ser valorado como un aspecto de su perfil de conducta, debe recordarse que en materia penal no resulta admisible la aplicación de la analogía para extender restricciones más allá de los supuestos legalmente previstos. Además, corresponde precisar que este es un proceso penal autónomo y distinto del procedimiento electoral, referido por los... Muy bien, estamos escuchando entonces al juez y un poco lo que estábamos comentando aquí con el doctor Rodríguez y con Alejandro Salas, también abogado de Martín Vizcarra, que si bien el juez considera que no tiene un arraigo laboral suficiente, pero sí tiene los otros arraigos y al final esto ha sido
lo que pesa, ¿no? Y parece que no, la medida definitivamente no va a la prisión preventiva. Entendemos algo, ¿no? La libertad de una persona, mientras que esté en un proceso judicial donde prima la presunción de inocencia, la libertad de una persona es el segundo derecho protegido más importante después de la vida. Entonces no podemos acostumbrarnos en un país en donde las prisiones preventivas sean pues justamente la regla, ¿no? Y que toda persona que esté en un proceso judicial tiene que ir a la cárcel mientras que se le juzga, independientemente de quién sea, ¿no? Yo creo que las prisiones preventivas con el nuevo Código Procesal Penal han ido evolucionando poco a poco en criterio, pero sí ha habido mucho abuso de la prisión preventiva. De acuerdo. ¿Qué le falta al Ministerio Público? Capacitar a sus representantes. De acuerdo. Me voy a una última pausa, regresamos. La gente en exteriores ya está celebrando por la decisión anticipada del juez, así que regresamos en un instante en 2025. Imágenes en vivo, la audiencia. Escuchamos al magistrado. Debe ser controlado a través de una medida menos gravosa, como la comparecencia con restricciones y de la misma forma el impedimento de salida del país. Esto en atención a circunstancias expuestas en la presente audiencia. Respecto a la duración de la medida, la Fiscalía ha solicitado un plazo de 6 meses, teniendo en cuenta que el presente caso se encuentra en juicio oral y el mismo debe mantenerse, pero con la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida. En este sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, resulta razonable el plazo solicitado por el ente persecutor, de tal manera que tenemos que el plazo debe establecerse según el espacio de tiempo necesario, dentro del cual se debe llevar a cabo diligencias que van a desarrollar la Fiscalía en el presente juicio oral, ¿no? Por lo tanto, considero que 6 meses deben de ser aplicadas para estas medidas. Por estos fundamentos, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve, primero, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 393, segundo y tercer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado. 2. Impongo comparecencia con restricciones de conformidad con el artículo 287 y 288 del Código Procesal Penal. En consecuencia, impongo las siguientes reglas de conducta por el plazo de 6 meses. 1. La obligación de no concurrir a determinados lugares. Estoy hablando de las embajadas. 2. Prohibición de comunicación con personas vinculadas o allegadas a representaciones diplomáticas relacionadas a embajadas. 3. Control biométrico mensual y justificación de actividades cada 30 días de manera mensual. 3. Tercer punto. Impongo impedimento de salida por el plazo de 6 meses, contados a partir del 5 de julio del año 2025, plazo dentro del cual no puede ausentarse el territorio nacional sin previa autorización judicial de conformidad con el artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal. En consecuencia, ofíciese a las autoridades pertinentes a fin de hacer efectiva disposición bajo responsabilidad funcional de la Policía Judicial y de Migraciones. 3. Notificar a las partes procesales legitimadas. Notificado el señor fiscal, dijo: no estando conforme con lo resuelto por vuestro despacho, interpongo recurso Muy de bien. apelación. Bueno, no tenemos tiempo para más. Son las 11, ya lo habían estimado. Martín Vizcarra se salvó de la prisión preventiva, comparecencia con restricciones es lo que han dictado. Y el juez fue creativo, le colocó restricción para ir a embajadas, como lo habíamos anticipado. Exacto, control biométrico mensual, pero va a poder seguir viajando. Gracias a los dos por Gracias. habernos Un placer, acompañado. Carolina Lo Tatiana. convocaremos en Buenas una noches. próxima Buen fin de semana. oportunidad. Me despido, no sin antes.